Ujú. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en este segundo astrolabio del año 2022 de la Red Transatlántica, que como saben y pueden consultar en nuestras redes sociales y en nuestra página web, es una asociación, es un grupo, es una red, es un apoyo, es una iniciativa entre profesionales de la gestión cultural en un sentido bastante amplio, los cuales nos gusta decir que tenemos pasaporte emocional de ambos lados del Atlántico. Estamos en ciudades europeas, en ciudades latinoamericanas, y a todos nos une pues esta mezcla ya no solo de nacionalidades, sino de intereses y de cultura, y en los que, como decíamos, el pasaporte emocional se vuelve más importante que un pasaporte oficial. La cultura es abierta, transatlántica lo es, y estamos muy contentos de que en este segundo astrolabio vamos a tratar un tema que ya les van a detallar con mucho gusto quien me precede, no, ¿quién va después? Acerca de los museos, que son instituciones, creo que muy importantes para el devenir de la cultura. Y bueno, sin más, pues ya cedo la palabra a mis compañeros y esperamos que se unan a los próximos astrolabios que vamos anunciando en nuestra página web. Sean todos muy bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde París. Voy a presentar a los dos participantes de este encuentro astrolabio. Eh, Tenemos el honor de recibir a Jonathan Hernández Arana. Jonathan nació en la Ciudad de México y es arqueólogo por la Universidad de Veracruzana. Tiene maestría en estudios curatoriales por la Universidad de Navarra, en España, y cuenta con 14 años creando proyectos de investigación y expositivos para organizaciones gubernamentales y ONGs como el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Panamá, el PNUD y recientemente la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá. Bienvenido, Jonathan. Este encuentro astrolabio es coordinado y va a ser moderado por Jimena Peña Bennett, que es curadora de arte contemporáneo, docente e investigadora. Ella tiene un doctorado en Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid con su mención cum laude y realizó una tesis sobre la relevancia del emprendimiento en artistas visuales y también tiene un magíster en Mercado del Arte de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Es fundadora de Contundente, una consultora para la sostenibilidad en las artes y la cultura. En el pasado fue docente de gestión cultural en la Universidad EAN, asistente freelance en Galerías y Ferias de Arte de Madrid, desarrolladora de Express Art Mentoring y líder de arte para el Impact Hub de Madrid. Su leitmotiv es el trabajo en redes de intercambio intercultural. Jimena Peña es también cofundadora de la Asociación Red Transatlántica y actualmente es integrante de su junta directiva. Muy bien, Jimena, te cedo ahora la palabra, por favor, para que nos plantees la introducción al diálogo de esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, Maida, y bienvenidos a todos los miembros de la Red Transatlántica, a todos los nuevos visitantes que tenemos que nos están conociendo y por supuesto a Jonathan Hernández por estar con nosotros y participar de este astrolabio que lo hemos enmarcado dentro de la semana de la celebración del Día Internacional de los Museos. Quisimos realizar precisamente durante este mes este tema porque consideramos desde la Red Transatlántica que los museos son estos centros donde confluyen todas esas emociones de las que ahorita hablaba Maida y que nos generan todo este intercambio intercultural de aprendizaje, de vivencias, de educación y que
cada vez más los museos van adquiriendo ese poder de provocación. Y a partir de ese poder de provocación se empieza a identificar una cantidad de nuevos roles al interior de los profesionales de los museos para que estos centros empiecen también a pensar en cómo se pueden transformar internamente para transformar el exterior, ¿sí? Y generar estas provocaciones y todo este cambio que a nivel mundial pueden generar. Entonces, nos hemos dado cuenta, y obviamente de la mano del ICOM, de cómo celebró este año el ICOM, el Día Internacional de los Museos, que ellos plantean 3 poderes, ¿sí? Uno, directamente con el tema de su aporte al desarrollo sostenible, y esto es un tema bastante interesante porque cuando pensamos en sostenibilidad, a veces desde el Centro Cultural solo estamos pensando en nuestra sostenibilidad, pero no nos estamos viendo cómo es nuestra responsabilidad hacia el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta aristas sociales, aristas ambientales y obviamente pues todo el impacto cultural que esto genera. Entonces hay una doble vía de comprender la sostenibilidad al interior, pero también hacia el exterior. El otro poder importante que nos recalca el ICOM es el de construir comunidad, ¿sí? Y esa construcción de comunidad, no el museo como el que todo lo sabe, sino cuáles son los saberes de la comunidad, cómo los apropio y cómo los devuelvo, obviamente también a la comunidad, en un proceso cíclico de educación y también de interacción. Y hay otro poder que es bastante interesante y pertinente y más ahorita en nuestra época pospandémica, es entender el poder del museo para lograr esa digitalización de una sociedad y la mente digital dentro de la sociedad. Además de, obviamente, tener una apertura hacia la accesibilidad. Entonces, comprender el museo no solo desde su fase de difusión digital, sino de producción digital también y de impacto a nivel tecnológico y la inclusión de estas tecnologías dentro de los ciudadanos. ¿Esto a qué nos lleva? Que los museos hoy empiezan a transformarse hacia aumentar esta responsabilidad con los ODS, una responsabilidad científica también, una responsabilidad para generar muchas más dinámicas en terrenos de juego que nos permitan generar innovaciones y nos permitan generar estrategias de liderazgo participativo en comunidad, ¿sí? Y esto definitivamente lo que hace a la final son crear unas dinámicas permanentes de educación que lo que nos lleva es a generar unos argumentos más sólidos dentro de la sociedad para que las personas puedan debatir, confrontar, observar el entorno, opinar, obviamente también a partir pues de los mensajes educativos que cada museo alberga en su colección. Y esto a la vez se vuelve cíclico y a partir de esta argumentación generamos toda esta conciencia de desarrollo sostenible en torno también a los ODS para poder comprender con argumentación los objetivos de cada uno de estos 17 ODS. Entonces la tarea es larga y la tarea se está haciendo y está por hacerse también. De tal manera que lo que nos pareció interesante es comprender cómo se está haciendo, sí, cuáles son los retos que esto les supone a los profesionales de los museos que quieren transformarse al exterior para poder transformar hacia el exterior. Y bueno, entonces estamos súper contentos de encontrar en la red de museos y centros de visitantes de Panamá un espacio para poder comprender cómo están los profesionales viviendo estos procesos de transformación, hacia dónde van y cuáles son los retos y toda la cantidad de barreras y esos futuros posibles que ellos están viviendo en este hermoso país. Entonces, no siendo más, le paso la palabra a Jonathan formulando una pregunta importante y es, bueno, ¿qué están haciendo para transformarse? Y antes de eso, pues que nos cuente qué es la red. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes. Antes que todo, muchas gracias por brindarnos este espacio para compartir las diferentes experiencias y las diferentes cosas que se están realizando en Panamá.
ya que estamos viviendo un momento bastante interesante en cuestión de museos. En Panamá en los últimos 20 años hemos atravesado por un periodo de prácticamente inactividad a estar rebosantes no solamente en nuevos proyectos que están surgiendo, sino en la reformulación de estos hacia lo que Jimena apunta en términos de sostenibilidad o de participación comunitaria y de cada vez volver estos espacios puntos de referencia en las comunidades que hacen uso de estos mismos, porque cada uno parece que cada uno de los centros está apuntando a audiencias muy específicas, tratando o buscando de generar esa relevancia en sus proyectos expositivos y participativos. Así que el día de hoy les he preparado una presentación que les voy a compartir en breve, abordando básicamente cómo es el proceso de trabajo que hemos tenido como red en un camino que tiene ya desde el 2008 recorriéndose, y posteriormente qué es lo que está pasando en términos de museos en Panamá. Entonces, ahí pueden ver mi pantalla todos, ¿verdad? Nada más con que hagan sí, ya está. Gracias. Sí, claro, es que luego las tecnologías es un poco complicado. Pero bueno, la red de museos de Panamá surge en el 2008 como una red dedicada a la profesionalización, a la promoción, a la cooperación entre los miembros. En ese momento, básicamente consistían en una serie de reuniones que se realizaban una vez cada mes, cada 2, cada 3 meses, dependiendo la disponibilidad de los que participaban en estas reuniones, y se conformaba principalmente por personas que trabajaban en las diferentes instituciones que hay en Panamá. En estos espacios se compartían las experiencias, los programas, era un espacio de diálogo para que ellos expresaran pues lo que estaba sucediendo dentro de cada uno de los diferentes centros, y también una manera de hacer frente a problemáticas en común. Entonces, estos espacios se volvieron muy importantes para no solamente desahogar todas las problemáticas, sino también para encontrar posibles soluciones a las mismas. Entonces, durante un periodo de varios años, nos reuníamos constantemente para abordar todas estas cuestiones. Producto de todo este trabajo, surge en el 2010 el primer directorio de museos y de centros de visitantes que hay en Panamá, y en ese momento era la región interoceánica, porque nos centrábamos mucho en lo que estaba sucediendo en esta región entre Colón en el Atlántico y Panamá en el Pacífico, quedando por fuera hasta cierto punto los museos del Estado, o la red de museos del Estado, que prácticamente se extendían por el resto del país. Estas iniciativas eran apoyadas desde la agencia de turismo, desde la institución de turismo, para la fabricación de brochures y poder visibilizar la cantidad de espacios que había. También se hicieron algunos trabajos en ese momento en materia de profesionalización, a través de capacitaciones a los guías de los diferentes centros, tratando de encontrar esos puntos en común entre las diferentes instituciones, tratando de crear una mejor experiencia hacia los usuarios de los museos. Y posteriormente, con todas estas reuniones fuimos encontrando la manera en la que nos organizamos y participamos, y notábamos que no había una estructura jerárquica vertical, sino que era una estructura horizontal en donde todo el mundo tenía voz, todo el mundo tenía voto, no había ningún tipo de proceso de formalización. Cualquier persona que levantaba la mano y que decía yo quiero participar podía hacer uso de las reuniones y expresarse y proponer tantos planes como actividades. Y, por ejemplo, aquí podemos ver en el 2017 la toma de decisión sobre lo que posteriormente fue el logo de la red, en donde todo el mundo pudo votar por las diferentes propuestas que se tenían. Producto también de la participación de la red y de los mismos participantes de ella, surge el Congreso de Educación y Museos. Se han hecho dos propuestas o dos versiones de este congreso, una en el 2016 y otra en el 2018, y en cada una de ellas se ha contado con la participación de otras instituciones que también se han sumado
a la red para participar y para promover y profesionalizar al sector de los museos. En el 2019, o sea, estamos hablando de casi 11 años después, es que le damos un giro ya a la red para pasar de ser solamente unas reuniones en donde solamente participaban los profesionales que trabajaban en algunos museos, o incluso si ya no participaban o ya no eran parte del staff y querían seguir asistiendo a las redes, a las reuniones, podían hacerlo sin ningún tipo de problema. En el 2019 iniciamos los trámites para convertirnos ya en una asociación formalmente y obtener la personalidad jurídica. E iniciamos todo este recorrido legal sin detener las actividades, porque es este año que se hace una primera elección de representantes de junta directiva, quienes se encargarían de llevar a cabo este trámite. Entonces, ese mismo año se realizó una capacitación de guías intérpretes en el que se invitó a todos los miembros o a todas las instituciones o centros de visitantes y museos a que inscribieran a sus guías. Se contrató a un profesional certificado por la Asociación Nacional de Intérpretes en Estados Unidos, quien durante una jornada completa de varios días llevó a cabo la capacitación para que los contenidos de las exhibiciones pudieran ser transformados en recorridos interpretativos, haciendo uso de los recursos que los diferentes museos tenían, ya sea el jardín botánico o sus exhibiciones o las piedras o los paneles, etcétera. Cualquier cosa podía ser básicamente transformado en un recorrido que apelara a todo tipo de emociones durante la gira que los usuarios hacían en las instalaciones. Y otro de los puntos que también fue muy importante en estos años de conformación de la asociación fue la visibilización de la red. O sea, nosotros nos dábamos cuenta que la mayoría de las personas no conocían la diversidad de centros que hay en Panamá. A lo mucho conocían a 2 o 3, que quizás sean los que más renombre podían llegar a tener o los más consolidados, pero desconocían la variedad de instituciones que tenemos presentes, no solamente en la región interoceánica, que era como nos referíamos antes, sino también a nivel nacional. Entonces, a partir de estas alianzas institucionales, pudimos crear exhibiciones itinerantes que se presentaron tanto en ferias de ciencia, como en bibliotecas, como en centros comerciales, y el impacto, o lo que notábamos inmediatamente, es que las personas realmente se sorprendían de la cantidad de centros que hay en Panamá. Y a partir de esto, pues era común que pudiéramos ver en alguno de estos centros las personas que quizás anotaban alguno que quisieran ir, porque en los diferentes centros nos reportaban que llegaron porque los refirió, porque vieron esta exhibición en ferias de turismo o en ferias de ciencia, etcétera. Y eso se volvió prácticamente como una actividad permanente, presentándonos, como les dije, en ferias de turismo, pero también haciendo presentaciones en universidades que tenían carreras relacionadas con el turismo, porque en Panamá no tenemos, por ejemplo, carreras relacionadas con los museos directamente. Entonces, lo más cercano son los guías turísticos que las diferentes universidades están preparando, y esta es una forma de empezar a vincular estas universidades ofreciéndole los espacios de los museos como lugares donde los profesionales podían hacer prácticas o donde podían hacer algún tipo de voluntariado y empezar a fortalecer las habilidades y conocimientos que en las diferentes universidades estaban promoviendo. Entonces, a partir de estas experiencias se fueron generando alianzas entre los museos y las instituciones, nosotros siempre como conectando estos puntos dentro del ecosistema que hay presente en Panamá. Otra de las actividades que también se tomó como permanente era la difusión de las actividades que tanto los museos o los miembros de nuestra asociación realizan como las que nosotros éramos organizadores o participantes. Teníamos presencia constante en medios de comunicación masiva como la radio y algunas otras actividades en conversatorios en instituciones como la Ciudad del Saber, que es un referente institucional en el país, o algunas otras actividades organizadas por los diferentes centros de museos que hay aquí en Panamá. Finalmente, en el 2021 fue que obtuvimos la personería jurídica que nos permite entonces ya conformar y pasar a organizar formalmente
todas las actividades y la organización y la estructura interna de la red. Esto llevó quizás el segundo semestre del 2021 en tratar de organizar la manera en la que íbamos a operar para que las personas que hasta ese momento estaban asistiendo de manera informal o de manera esporádica a las reuniones y entonces empezar realmente a agremiarnos, a fortalecernos como sector. Dentro de los objetivos que establecimos en un plan de trabajo, pues obviamente está el promover las visitas a los museos, centros de visitantes y a las actividades que son relacionadas a estos centros y que son de interés público, visibilizar, apoyar y asesorar a los miembros para lograr los resultados o colectivos y sostenibles que se desean tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Representar obviamente a los intereses de los miembros ante las instituciones públicas, las privadas, los locales o a nivel mundial. Promover la actividad que se realiza en los centros de visitantes y fortalecer el sector a partir de estándares de excelencia. Fortalecer las capacidades de cada uno de los centros que participan como parte de nuestra asociación y sobre todo generar estos espacios de diálogo y de sinergias entre los diferentes miembros para compartir tanto las experiencias como las buenas prácticas y tratar de entre todos de echarnos la mano para fortalecernos obviamente en esta labor que realizamos, sobre todo a la hora de impulsar las políticas públicas o de buscar financiamientos o apoyos para continuar con las labores que realizamos. La creación de esta ley conllevó a que realizáramos también nuestro código de ética, que todos los miembros tienen que firmar, leer y firmar. Realizamos un calendario de reuniones con 4 grandes bloques para poder empezar a trabajar y organizarnos y aprobar los planes de trabajo. Nosotros ahorita estamos en el sector de abril-junio con reunión de directores de museos y el Día Internacional de Museos, que justo acaba de pasar con una actividad que se organizó entre los diferentes miembros. Y estas primeras 2 reuniones fueron muy importantes para establecer el plan de trabajo, porque no podíamos simplemente las 5 o 6 personas que somos la cara de la red, imponer las actividades que se realizaban. Entonces, hubo un periodo de prácticamente 4 o 5 meses en la que nos estuvimos reuniendo con diferentes directores de instituciones aquí en Panamá para preguntarles qué era lo que ellos querían que esta red hiciera por ellos, en qué se les podía colaborar o cuáles eran las problemáticas que ellos tenían, de manera de que pudiéramos mapear y cruzar intereses en común y poder desarrollar una agenda de trabajo que fuera compartida y que obviamente todos los participantes pudieran ver reflejados sus intereses para poder alcanzar los objetivos trazados por esta organización. Entonces, una de las cosas que organizamos, por lo menos salió dentro del plan, pues era continuar con el 3er Congreso de Educación y Museos, que ya empezamos a trabajar en la organización del mismo, que será el próximo año y al cual obviamente todos ustedes están invitados. La organización de cursos de certificación, continuar con esa labor porque hemos visto que es una actividad que realmente a los guías les ayuda mucho a la profesionalización y de alguna forma estandariza la forma en la que podemos llevar a cabo encuestas o medir indicadores sobre los contenidos que se están generando. A generar un plan de conferencias para los miembros a partir de 6 espacios en donde podamos brindar información de interés, ya sea con conferencistas nacionales o internacionales, sumarnos a las actividades educativas con gestores independientes o gestores culturales que ven en la red un aliado estratégico y por lo tanto nosotros también les brindamos el apoyo, el crear convenios con gremios, instituciones, academias o otras organizaciones que tienen intereses o objetivos similares a los nuestros. Procurar ser activos e incidir en temas de interés para los miembros, como recientemente fue la participación activa de la red en la organización del sector para pronunciarnos en contra de una ley que se estaba haciendo para que hubiese sí o sí historiadores en los diferentes centros o museos que hay, no tomando en consideración si era necesario para ellos o iba en
función de sus intereses, simplemente como imponiéndolo. Visibilizar y tratar de trabajar en la reglamentación de los museos y centros dentro de la Ley General de Cultura que se aprobó en el 2020, promover y divulgar las actividades de los museos, que eso es alguna actividad permanente que les he comentado que se realiza, y sobre todo generar espacios de comunicación entre los diferentes miembros para pues generar esas alianzas entre ellos, porque pues al final de cuentas éramos como pequeños centros que algunos nos comunicábamos, otros estábamos como en nuestra pequeña área de acción, y han sido estos espacios en donde hemos podido generar como todo el trabajo o las ideas para los programas o los proyectos que se están trabajando o se trabajarán. Y uno de los puntos importantísimos también, pues obviamente era trabajar en la sostenibilidad financiera a través de recaudación de materiales, de membresías, la donación o buscar las donaciones por parte de terceros, los patrocinios o las subvenciones nacionales o internacionales. A partir de estos espacios es que se generan las comisiones de trabajo, que hay permanentes y eventuales. Las permanentes van enfocadas a la profesionalización y educación continua, a la comunicación de eventos, a la recaudación de fondos y mercadeo, a las alianzas colaborativas entre las organizaciones nacionales y las internacionales, y hay esporádicas o muy puntuales como la que se conformará para apoyar en la creación de reglamentación, más bien, de la Ley Nacional de Cultura, la Ley General de Cultura, o la que se encarga de estandarizar las encuestas para tener los números de cómo se está comportando el sector en Panamá. En mayo, a principios de este mes, me parece, o a finales del mes pasado, tuvimos una primera reunión de trabajo con los diferentes directores ya miembros como tales, o sea, que se inscribieron en las instituciones. Tenemos representación de todos los centros que hay, no solamente aquí en el centro, sino a nivel nacional con la participación del Ministerio Público, en donde se le presentó todo esto que les acabo de mencionar. Y también se les comunicó la agenda de trabajo que se estaba pensando para los meses de los museos, en donde tuvimos una firma de convenio con la Cámara de Turismo para promover todos estos espacios, en donde hubo una campaña en medios impresos a partir de seleccionar algunas piezas que son representativas o hay una buena historia detrás de ellos, y con una alianza que se hizo con la prensa a través del Canal de Panamá, pues hacer esta impresión que se insertó en los periódicos y tuvo una circulación enorme. Y al mismo tiempo publicar la actualización del directorio de todos los centros y museos que hay en Panamá, sean o no sean miembros de la asociación, porque es nuestro interés que todos, independientemente de si son miembros, tengan ese espacio de representación para que la gente los conozca, porque es nuestra intención que todo el mundo vaya. También este mes hubo visitas, se organizaron visitas a dos proyectos que el Ministerio de Cultura está realizando. Una es la restauración de la aduana de Portobelo, en donde está también pensado colocarse un nuevo museo. Otro era un taller de creación de programas públicos en el Museo de Arte Contemporáneo, creando como estos espacios de conexión y de intercambio de experiencias entre los diferentes museos, ya que el programa educativo y público del MAC está muy bien estructurado. Y otra fue la visita al Museo Antropológico, que también está próximo a su apertura, ya que ha atravesado por un proceso de renovación de varios años. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es cómo es que se están transformando los museos, o cuál era la situación que se estaba viviendo como para que podamos decir que se están transformando. Y esto es algo importante porque en el 2014 se publicó un artículo que hacía una especie de diagnóstico de los museos en Panamá, en donde prácticamente estaba concluyendo que la situación era muy pobre y caótica, ya que existía una organización administrativa ineficiente, no tenían el presupuesto necesario para operar, es decir, no podían tener programas, no podían mantenerse, renovarse. Eso ocasionó que muchos cerraran. Como no podían operar, pues obviamente no había personal, no había manera de tener siquiera visitas a la estructura o al exterior. Por lo tanto, no había ningún tipo de reconocimiento social ni de relevancia en las comunidades en las que se encontraban esos espacios.
Y eso, pues al final de cuentas, se van convirtiendo en espacios muertos o abandonados o que son ocupados por otras instituciones usándolos prácticamente como una bodega. Lo cual conlleva quizás como al punto más crítico, que no podían cumplir con las funciones básicas de salvaguardar, proteger o difundir el patrimonio que en sus instituciones o en sus espacios albergaban. Y eso era crítico porque muchos de ellos tenían colecciones, entonces que estaban en peligro o que se estaban poniendo en peligro porque no había ningún tipo de procedimiento para su conservación o presupuesto para poder adecuar los espacios y tener mejores lugar para conservarlos, ¿no? Y esto también impacta no solamente en los museos estatales, sino también en los museos privados, que hasta unos años eran los que mejor estaban posicionados como instituciones de museos. O sea, en Panamá podemos reconocer o hacer una distinción muy clara entre los museos que son administrados por patronatos o por fundaciones que tienen la participación no solamente del Estado a través de algún asiento en la junta directiva, sino también la población civil que se sentían identificados con algún proyecto, ya sea patrimonial, ya sea artístico o medioambiental, y entonces empujaban fuertemente estos proyectos, sino que también estamos notando que hay un cambio en los museos del Estado a partir de la conformación del Ministerio de Cultura, que tiene unos años que se acaba de crear con la administración que se encuentra actualmente, y también con la Ley General de Cultura. Entonces, estos cambios están permitiendo que los museos apunten hacia una relevancia, no solamente a nivel de la comunidad, sino que también logren o apunten hacia una sostenibilidad financiera o económica. Y ahora les voy a presentar cuatro o cinco proyectos, cuatro proyectos que tienen buenas prácticas para generar estos espacios de transformación, y uno que apuntaba a todo esto, pero que al final, por el tema de la sostenibilidad, pues se queda en el camino. Entonces, los museos de los que les voy a mencionar los casos es el Museo del Canal, el Museo de Arte Contemporáneo, el Biomuseo, el Museo Manuel F. Zárate y el Museo de la Ciudad de Panamá. Los primeros tres, el Museo del Canal, el MAC y el Biomuseo, son museos que están organizados por una junta directiva. Los fondos no dependen totalmente del Estado, podrán tener algún tipo de participación, algunos de ellos definitivamente no reciben nada, mientras que el Museo Zárate sí es completamente va por la administración del Estado, y el Museo de la Ciudad, que es un proyecto que se organizó bajo la administración de la alcaldía, pero que se queda en el camino. Entonces, el Museo del Canal está atravesando por un proceso de transformación muy interesante, porque prácticamente va de pasar del siglo XIX al siglo XXI, ahorrándose como muchos dolores de cabeza en un proceso de transformación que arranca desde el 2020, pasando prácticamente, primero, pues obviamente lo más obvio de los espacios museográficos, muy enciclopédicos, llenos de texto, con muy poco material interactivo, a transformarlos, darles la vuelta y adaptarlos a un interés mucho más contemporáneo, con una museografía que va sin perder el rigor científico o académico, a presentar la información de forma diferente, no solamente estéticamente, sino a partir de recursos interactivos que la gente puede hacer uso y sorprenderse, y que obviamente los mantienen más tiempo enganchados en las exhibiciones. Esto también los ha llevado a que ellos piensen en las otras audiencias y generen material específico hacia ellos, como fichas en braille o algún tipo de adaptación a los contenidos audiovisuales para personas con otro tipo de discapacidades. Entonces, este proceso pues limpia un poco la cantidad excesiva del contenido para hacerlo más simple y menos pesado para las personas que están asistiendo a estas exhibiciones. Como les dije, pues ellos están enfocando las actividades a diversas audiencias como familias, niños, adultos, y han generado programas de alianzas con otras instituciones como la Policía Nacional, con quien tienen un programa de visita de jóvenes en situación de riesgo social,
para que se familiaricen con otro tipo de lugares y no sientan ese rechazo hacia estos espacios que muchas veces se imponen en la entrada e impiden que las personas ingresen, sobre todo, por ejemplo, en el área cercana al Museo del Canal, en donde no solamente hay, en donde se ha vivido también un proceso de gentrificación. Entonces ha sido como el crear estos espacios para la comunidad, no solamente a partir de las actividades que la misma comunidad pide, siendo en este caso, por ejemplo, un espacio para yoga, sino también un espacio para la conversación y el diálogo a partir de algunos programas que están en fase de experimentación para la conversación con los vecinos de su barrio y atender a problemáticas específicas. En este caso, pues el museo está haciendo ese enlace entre los ciudadanos y las instituciones que tendrán que ver con los problemas que ellos están manifestando. También han buscado hacer alianza con otras organizaciones como la Fundación Somos Iguales a partir del apoyo que la institución muestra durante el recorrido del orgullo gay en el centro histórico, lo cual obviamente también ha generado reacciones por parte de la población en Panamá, ya que algunos otros museos, como el Museo de la Libertad, donde también se manifestó el apoyo hacia la comunidad, hubo también el rechazo por parte de grupos pro familia que pidieron también espacios para poder hablar del por qué están en contra de este tipo de movimientos. La presencia digital del Museo del Canal es muy fuerte. Ellos constantemente están tratando de innovar, buscando programas o actividades en redes que no sean solamente como postear imágenes o algún tipo de video, sino generar esa interacción y reciprocidad en el diálogo también con las comunidades, ya sea a partir de exhibiciones virtuales o de charlas o cafés que realizan una vez al mes para conversar de temas que no solamente tienen que ver con las exhibiciones, sino con intereses particulares, en este caso de el invitado o de la persona que se acerca y dice, yo quiero hacer un café con ustedes sobre la moda en el siglo XIX. Entonces, se generan estos lugares no solamente académicos, sino también para la conversación con otros interesados. Con ellos, por ejemplo, también realizamos el mes de los museos para que durante este mes se hiciera el pasaporte de museos y las personas fueran a las diferentes instituciones que son parte de la red y pudieran sellar las diferentes visitas que realizan. El siguiente caso que les quiero presentar es el caso del Museo de Arte Contemporáneo, como un museo que responde a los intereses de la comunidad. El MAC es un caso también muy interesante porque nuevamente hay una renovación institucional y hasta cierto punto operativa, desde que viene sucediendo desde el 2016, 2017 aproximadamente. Este museo surge como el Instituto Panameño de Arte en el 62. Ellos este año cumplen 60 años de participar activamente en la vida cultural de Panamá. Y en el 2016-17 comienzan con un proceso de renovación no solamente de la imagen, sino también de generar otro tipo de exposiciones y de contenidos hacia diferentes comunidades. Y ellos realizan sesiones de escucha y consulta con no solamente miembros de la comunidad artística, sino con miembros de diferentes comunidades, como la comunidad académica, los representantes o los líderes comunitarios, con diferentes asociaciones. Y a partir de estas conversaciones que se generan, es que ellos lo apuntan o lo llevan hacia el programa expositivo como una herramienta para abordar las temáticas o las problemáticas que en estas consultas se escuchan y poder entonces tener los diálogos sobre estos temas. Esto incide en la forma en la que se genera o se desprende el programa público, porque a partir de esta exposición, que es el motivo, no es el objetivo final, o sea, es el medio a través del cual se conserva, pues se crean actividades enfocadas a las familias, con esta actividad que se llama Mini Detectives del Arte, o las giras guiadas o autoguiadas, como puede ser cualquier otra persona que dice yo no quiero ser
llevado por un personal del museo, pues hay material disponible para que estas personas puedan acceder a los recursos que están disponibles de manera digital, como las giras guiadas a partir de contenidos curados en audio, explicando pues a lo mejor la técnica o la intención del artista, o los diálogos de estos materiales o de estas obras con otros. También tiene otra actividad para atraer otro tipo de públicos, que es el Jueves del MAC, en donde se realizan diferentes tipos de actividades, que puede ser desde que toque un DJ hasta que haya una banda ¿cómo se llama?, escolar tocando en el área. Otras enfocadas a la profesionalización del sector, como la actividad de método, en donde precisamente se dan como estas jornadas para los diferentes artistas. Esto también incide, pues obviamente, en las visitas escolares o las visitas educativas a partir de los cursos y talleres, como los sábados creativos, las visitas guiadas o los talleres para adultos, en donde siempre se hace una visita a la exhibición, en donde se generan preguntas, tal vez a nivel de la técnica, luego se va al laboratorio en donde se abordan o se realizan o confeccionan piezas, y después hay una sesión de reflexión en torno al porqué de estas piezas, como para terminar de cruzar los contenidos de las exhibiciones y generar ese pensamiento crítico en las personas que asisten a sus exhibiciones. Hay una actividad que se realiza que me parece que va más en esta línea de la experimentación, que me parece importantísimo que los museos realicen, porque hay veces que tenemos la imagen, o nosotros mismos trabajando en las instituciones creemos que tenemos que mantener una imagen institucional, y nos perdemos de crear estos espacios de conversación con las diferentes comunidades o con las personas, para adecuar nuestros contenidos o nuestras formas de hacer las cosas a lo que ellos nos están solicitando. Y aquí el MAC tiene nuevamente una actividad que me parece genial, que es el parking en el museo, en donde está enfocada a adolescentes. Entonces, pues muchas veces, como teníamos la conversación la semana pasada que estaba hablando con ellos, me decían, es que, bueno, nosotros no somos adolescentes ya, o sea, estamos más allá de la adolescencia. Entonces, es muy difícil que querramos hacer actividades que apelen o que les llamen la atención si no son ellos quienes prácticamente nos dicen cómo es que quieren las cosas. Entonces, para ese se organizó esta actividad que se llama Parking en el Museo. Un parking en Panamá es una reunión que se realiza en la casa de alguien, y generalmente hay música, hay alcohol, y la gente habla de sus cosas. Entonces, el parking en el museo pues hace una vez al mes un recorrido a través de las exposiciones, en donde se invitan a un grupo de jóvenes y ellos dialogan e imaginan el museo desde su perspectiva, junto con personal del MAC, que les explican el por qué y el cómo de las exposiciones que ellos tienen, de una manera que ellos entiendan pues la metodología de trabajo que hay detrás, y no solamente como el colocar piezas por colocar piezas. Como resultado de estas visitas pues se generan una selección de piezas que ellos le han llamado un capítulo, para que se almacene como el resultado de esa sesión de trabajo, y su intención es, al cabo de un año tal vez, porque son como 11, me comentaron, parkings, puedan entonces generar una exhibición con los resultados de esta exhibición, y al mismo tiempo pues ellos van conociendo a estas audiencias que les están demandando cosas muy particulares. Hay otra cosa que también ellos están realizando, que es ir más allá de sus instalaciones, con un programa que llaman Más Allá del Museo, en donde tienen exhibiciones temporales en lugares de alto tráfico, como podían ser centros comerciales o algunas tiendas o almacenes que les puedan hacer o prestar los espacios, como una manera de difundir el acervo que ellos tienen. Y otra es el contenedor MAC. Y es que en Panamá la mayoría de la oferta cultural se encuentra concentrada en la región interoceánica, entre Panamá y Colón. Entonces, el MAC, con la intención de atender al público a nivel nacional, pues diseñó un formato de exhibición itinerante a partir de contenedores, en donde pues llevaban una muestra de su colección, pero además estaba integrada con el programa educativo para generar actividades en las escuelas, y se instalaban de manera temporal en diferentes lugares del país. Y esto quizás es uno de los puntos más importantes que trajo la pandemia como resultado, y es el reenfoque de todas las instituciones, por lo menos aquí en Panamá,
hacia el público local, el público nacional. Todo el mundo estaba preocupado por los turistas, por las visitas internacionales, desatendiendo mucho las necesidades del público más inmediato y más local, que es el que tenemos presente aquí en la ciudad. Luego tenemos otro caso bien interesante, que es el caso del biomuseo. Este museo pues va de lo local a lo nacional y no solamente está transformando la manera en la que realizan sus exhibiciones, sino que también está transformando su modelo, porque el biomuseo pues como concepto nace en el 99 con una intención de apoyarse no solamente en el turismo, sino en la conservación o incidir en la conservación a partir del conocimiento que la ciencia genera y obviamente en el turismo. Entonces, con un pie en cada uno de estos ejes, se crea el biomuseo diseñado por Frank Gehry y básicamente cuenta la historia geológica de Panamá y cómo el surgimiento del istmo ha incidido en la diversidad no solamente ambiental, sino también cultural que podemos ver ahora en las Américas. Entonces, con una exhibición, o más bien con 8 exhibiciones que se cuentan a manera de capítulos en un recorrido pues prácticamente circular, las personas pueden conocer todas estas historias. El biomuseo abre en el 2014 la primera fase del mismo, con solamente 5 salas, y en un periodo de 3 años logra terminar el proyecto para estar inaugurado prácticamente en el 2019, justo antes de que comenzara la pandemia. En este espacio, pues hay exhibiciones que mezclan arte, ciencia, enfocado mucho a la conservación, procurando que las personas pues se maravillen, pero a la vez se motiven, porque esa es una de las intenciones finales del biomuseo, que se motiven a ir a conocer el país que es de donde surge la inspiración para crear este proyecto expositivo, con la máxima de Panamá es el museo. Entonces, esta sala es la última sala, la que cierra el recorrido y que busca que la gente vaya hacia los diferentes lugares de donde el biomuseo se nutre para sus exhibiciones. Y esto ha incidido en que en el 2022, me parece, en el 2021, a finales del 2021, principios del 2022, el biomuseo recibiera la orden de proceder para el proyecto de una red de museos en diferentes lugares con un interés turístico, obviamente, o muy consolidados a nivel turístico, para poder en relevancia estos espacios en el país. Entonces, se les da este mandato para la curaduría, el diseño, la fabricación e instalación de las exhibiciones de acuerdo al Plan Maestro de Turismo Sostenible que va del 2020 al 2025. Entonces, el biomuseo de esta forma no solamente puede hacer pues uso de eso para su funcionamiento, sino también que crea entonces una red de servicios en materia de generación de exhibiciones. Ahora, ellos pudieron haber hecho muy unilateralmente la planificación de estas exhibiciones y solamente aterrizar en cada uno de estos centros y ponerlos para goce de los visitantes o de las comunidades, pero han decidido ir por un camino distinto al generar consultas en los diferentes lugares en donde se van a instalar con la participación de la comunidad, proponiéndoles algunos de los temas que ellos habían pensado que se iban a tocar en estas exhibiciones, y a partir de la participación de la comunidad, pues han surgido cambios. Ellos primero se reúnen con la gente de Bocas de Toro, de Pedací, de Boquete, y después les presentan los contenidos que se van a abordar en las exhibiciones para que los participantes de estos talleres evalúen del 1 al 5 cómo les parecen las exhibiciones, no solamente a nivel visual, sino también a nivel de contextos y de textos. Entonces, a partir de la evaluación de estos contenidos y de escuchar qué es lo que les parece o qué no, o leer las observaciones que esta gente realiza, pues entonces se hacen las observaciones pertinentes para que se corrijan y se hagan exhibiciones que respeten los intereses
de la comunidad que serán el usuario principal de estas exhibiciones, porque al final de cuentas, si no existe esta vinculación entre la comunidad y estos espacios, pues se terminan volviendo espacios que no son visitados, espacios muertos, que solamente se refieren una vez a las personas que van llegando por primera vez a los lugares y nunca más se vuelven a visitar. Entonces, de estos talleres están surgiendo estas exhibiciones que están en proceso y que en los próximos años podremos ver ya finalizadas. Otro caso bien importante sobre Jonathan, Dime. disculpa, antes de continuar con los dos siguientes casos, yo quería hacerte aquí una preguntita que me surge, ¿sí? Hemos visto, digamos, hasta el momento, cómo para transformar el museo tiene esa necesidad de pertenecer de alguna manera a una red para que todos los museos como tal empiecen a fortalecerse en todos los elementos que tú tocaste, ¿no? En cuanto a estructura, fortalecimiento de capacidades, difusión, apoyo también y todos los aprendizajes, ¿vale? Que cada uno de estos museos ha tenido. Entonces mi pregunta va por ahí. ¿Cómo todas estas prácticas, estas buenas prácticas que nos están mostrando, se están poniendo en valor entre los museos? ¿Cómo se comparten entre ellos estos logros, estos resultados tan buenos que han tenido? Y cómo de alguna manera los profesionales están adaptando las nuevas sugerencias o las nuevas observaciones que han visto de sus colegas. ¿Esto se ha dado? Eso está en proceso. Quizás como nosotros como red, una de las actividades que les mencioné es la generación de estos espacios para poner en diálogo los aprendizajes que se han tenido a lo largo de estos últimos 5 o 6 años tal vez. La red como espacio de trabajo es este año en el que se está activando para estos intercambios. Hemos tenido un primer, por ejemplo, taller en donde participa el Museo de Arte Contemporáneo con diferentes miembros de la red y en donde les comparten su proceso y cómo es que ellos están logrando atraer a todas estas nuevas audiencias o lo que ellos toman en consideración a la hora de generar o diseñar estos programas o las actividades, porque no se trata solamente como de pensar, pues voy a hacer una fiesta en el museo. Se trata de, bueno, ¿cómo conecto esto que tengo, que es el patrimonio pictórico, las obras artísticas del país, con esta actividad como una forma de que el museo se vuelva el espacio para que las personas lo habiten? Entonces, es apenas donde se están generando estos espacios y lo vamos a ver a lo largo de este año. El Biomuseo, por ejemplo, ha tenido 2 reuniones, me parece que 2 sesiones abiertas a todos los miembros de la red a que participen activamente en la revisión de textos y diseño de los paneles de las exhibiciones. No solamente hizo las visitas a la comunidad para hacer los conceptos y los diseños y las formas, sino que también hace un trabajo de, bueno, ustedes que son quienes conocen o quienes saben o quienes tienen diferentes saberes, vengan, revísenlo, porque entre más ojos puedan verlo, pues un resultado mejor se podrá obtener. Entonces, estamos viendo que hay un cambio y una comunicación y una apertura entre las diferentes instituciones para, en este momento, pues los intereses que cada una tiene, pero cuando hay como intereses en común, prácticamente todos están metiendo el hombro. Claro, para que haya esa también apropiación social del conocimiento y también, como dices tú, la apertura a generar nuevas innovaciones, ¿no? Innovaciones dentro de los modelos de cada cual. Bueno, Claro. Disculpa, podemos seguir entonces No te preocupes. con este caso. Cualquier otra duda, con gusto lo podemos contestar. Vale. Otro caso, por ejemplo, que tiene que ver con este proceso de transformación que no solamente se da en la esfera de los museos que son administrados por una junta o un patronato independiente del Estado, es el Museo Manuel Zárate. El Estado, a partir de su red de museos, está también empezando a generar los cambios organizativos, administrativos y operativos para que sus espacios
se empiecen a transformar y sean relevantes a nivel comunitario. El ministerio tiene una estadística en donde se ve que creo que del 2016 al 2018, la asistencia a los museos del Estado va disminuyendo progresivamente. Hay una escalerita que va hacia abajo y toma un poco el ejercicio que hace con este museo como el ejemplo de que en realidad si existen todos estos componentes de participación ciudadana, de transformación museográfica, puede entonces incidir en que estos espacios comiencen nuevamente a ser relevantes. Y es que parte de ese proceso de decaimiento tal vez de los museos del Estado tienen que ver con la forma en la que eran administrados, porque antes no había un Ministerio de Cultura. Antes había un instituto y jerárquicamente dentro de la arquitectura gubernamental del Estado panameño, el instituto era lo que iba hasta atrás, lo último. Entonces, no tenía ningún tipo de injerencia en temas presupuestales, ni se podía sentar en la mesa de los ministros y empezar a triangular los programas o las actividades con los diferentes otros ministerios, porque no se tenía un entendimiento de la cultura como un eje transversal a absolutamente todos ellos. Y eso obviamente va a incidir en el poder alcanzar o no algún tipo de objetivo de desarrollo sostenible, o por lo menos promoverlos de una manera en la que no sean solamente como un mandato que aterriza nuevamente en Panamá, sino como algo que se adapta a la forma en la que la sociedad panameña es. Entonces, de esa forma, el ministerio se va también como transformando y se crea la Ley General de Cultura, que está en proceso de reglamentación para poder también darle de alguna forma la independencia administrativa a los museos para que ellos puedan invertir los fondos que tienen en su mantenimiento o adecuación, porque antes todo entraba a una caja en común y a lo que menos le tocaba era a los museos. Entonces teníamos museografías que estaban completamente obsoletas, que muchas veces eran realizadas de manera improvisada o tratando de tapar un poco el parche por el personal que se tenía, dando una imagen negativa hacia las personas que habitan esos lugares. Entonces, el caso del Museo Manuel Zárate se encuentra en el interior, en una comunidad que se llama Guararé. Tenía prácticamente 2 salas, está muy enfocada al tema del folclore del interior del país. Y esta pared que ustedes alcanzan a ver al fondo es parte del ejemplo que les menciono, porque el museo entra en un proceso de transformación en el 2018, en donde se realizan reuniones comunitarias para saber los temas que son prioritarios para la comunidad y lo que les parece que está bien y lo que les parece que está mal. Y una de las cosas que salió es que el museo es sobre el folclore y todas las manifestaciones culturales que hay en esta región, y sin embargo había una pared que estaba dedicada a cada una de las reinas que habían ganado los concursos. Entonces, en un momento la gente dijo, bueno, este no es el Museo de las Reinas y está quitando una gran cantidad de espacio, además de que los cuadros están colocados con clavos literalmente sobre las paredes de quincha, afectando obviamente esta construcción que busca o es una construcción tradicional y se transforma entonces a un museo que crea pues panelería tratando de cambiar un poco el diseño y la forma, pero con la participación de la gente en la elección de los temas y de los contenidos. Eso incide en la visitación. En el 2019, que es al siguiente año que se inaugura, este museo pasa como de 30 y tantos mil a 40,000 personas. Entonces hay un cambio en la asistencia de los públicos en estos lugares. Además que el ministerio está tratando de pues, implementar otro tipo de medidas más enfocadas como al cambio de luminarias a tipo LED o de que la misma curaduría esté en relación con la igualdad de género, porque antes el museo se enfocaba mucho en Manuel Zárate, quien es un folclorista de mediados del siglo XX, dejando de lado, por ejemplo, la figura de su esposa, quien fue muy importante dentro de la trayectoria o dentro de la labor del rescate del folclore de esta región. Entonces, de esta forma, la comunidad está incidiendo también en los contenidos de los museos gubernamentales y tratando de generar esta relevancia dentro de las mismas. Pero no todo puede ser buenas prácticas o casos de éxitos o pura
alegría y felicidad. También tenemos casos de que no fueron exitosos o que no han sido exitosos. Por ejemplo, el Museo de la Ciudad de Panamá. Este museo es un museo que surge de la reflexión a partir del diagnóstico que les mencioné en un inicio, en donde la situación de los museos era caótica. Entonces la lógica era, ¿para qué vamos a abrir un nuevo museo si no tenemos los medios ni la característica administrativa para poder mantenerlos? Mejor enfoquémonos a hacer lo que el museo tiene que hacer, que es crear espacios de diálogo y de reflexión en torno a los temas que le interesan, en este caso, a la ciudad que se presenten. Y por lo tanto, lo que hicimos fue crear un programa de exhibiciones públicas en el área de Caledonia que enlazaba 4 o 5 corregimientos de la ciudad, creando un espacio enlazado no solamente visualmente con la estética de las exhibiciones, sino que además pusieran en relevancia todas estas áreas, que son las más antiguas de la ciudad, y por lo tanto conectáramos el sector turístico, que está más o menos ubicado a la derecha, con el sector histórico ya súper consolidado como el casco antiguo de Panamá. Y de esta forma la gente pudiera no solamente bypassear todas estas zonas históricas por la cinta costera, que es un corredor marino que hay pegado al mar, sino que atravesaran la ciudad y pudieran entonces conocer estos espacios que tienen también una importancia patrimonial, pero como no están protegidos por ningún tipo de ley, pues en algunos años han empezado ya a desaparecer estas casas, mansiones o chalets de principios del siglo XX para dar espacios a nuevos proyectos inmobiliarios tipo torres de 20,000 pisos. Entonces, la intención pues era precisamente como revalorizar estos lugares y la información a partir de pensar todo el proyecto expositivo y todo el proyecto y la arquitectura de la institución desde el apoyo a los objetivos del desarrollo sostenible, porque este era un proyecto que hacía la Alcaldía de Panamá con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, se entendía la ciudad como una ciudad muy diversa, donde hay gente que tiene todos los intereses posibles, y donde tenemos diferentes temas que pueden ser la forma o los ejes curatoriales, y tratando siempre de que contribuyera activamente con algún objetivo de desarrollo sostenible. Esa era como la característica principal de las exhibiciones. Así que se hicieron también jornadas de consulta y de prueba para ver que la gente no vandalizara las exhibiciones, fueran entendibles, ver un poco como la experimentación dentro de esos espacios, porque estábamos hablando de crear exhibiciones en espacios públicos. Entonces, les voy a hacer un repaso, por ejemplo, de algunas de ellas, como esta que se enfocaba en la arquitectura del siglo XX que hay presente en la ciudad, con unas grandes muestras de grandes arquitectos urbanistas modernistas en la ciudad, y que actualmente parte de esta infraestructura sigue siendo usada por algunos miembros de la sociedad quienes desarrollan actividades económicas como giras turísticas, teniendo como tema la arquitectura que hay presente en esos espacios. Hay otra, por ejemplo, que estaba muy enfocada en el rescate de la memoria oral y se colocaron estructuras para que la gente pudiera conocer los diferentes relatos que recabamos en jornadas en diferentes ferias del libro y la gente supiera cómo era la ciudad antes de que se transformara como se ha transformado en los últimos años. Había otra que estaba en el espacio público también sobre la ruta transísmica, que es la razón por la cual Panamá existe como tal, como este punto de comunicación entre los océanos, y que además incluía tecnología disponible en el espacio urbano para que la gente conociera cómo estos espacios se habían transformado a lo largo de estos años. Puedo intentar ver si se ve parte de este contenido, que era el que las personas podían accesar desde estas estructuras que estaban en la calle y que ponía en contexto los espacios que actualmente estaban visitados. Ellos podían ver un 360 de cómo eran estos espacios y cómo y las historias que habían ocurrido en estos lugares. Y así tenemos, por ejemplo, otra sobre el patrimonio cultural, material y inmaterial, en las oficinas del municipio de Panamá, una sobre arte e historias en la Casa Museo del Banco Nacional, otra sobre urbanismo, y esta era la que más ODS tocaba, porque obviamente hablaba de la ciudad y su desarrollo en los últimos años, y se enfocaba mucho en enseñarle al ciudadano o mostrarle al ciudadano cuál era el camino para que ellos pudieran proponer cosas que solucionaran problemas de sus comunidades. Entonces, no solamente veías los problemas, veías los planes, pero también te enseñaba o te mostraba la forma en la que
El sistema está hecho para que tú te comuniques con tus autoridades y les solicites esas mejoras, con infraestructura que también estaba pensada para personas con algún tipo de discapacidad visual. Tuvimos otro sobre cine, con un ciclo de 6 meses donde se mostró el patrimonio cinematográfico de la ciudad. Otra que hablaba sobre género para romper esquemas que hay muy presentes en el área de Caledonia. Otra que era la recuperación de la memoria histórica a partir de recorridos que la gente realizó en los 60s para recuperar el canal como una forma de marcarlos y no se perdiera en el tiempo estos espacios, y otras sobre fotografías. Pero este proyecto, por más maravilloso que sea, en tanto que se adapta muy bien a las necesidades de la ciudad o a las necesidades de la población, pues no prosperó en el tiempo porque con el cambio de administración, con el cambio de planes, con el cambio de programas, pues se corta esta iniciativa y no logra prosperar porque no hay los fondos suficientes para poder mantenerla, ya no operarla, mantenerla. Y con eso, pues paso a la última parte de mi presentación enfocada pues a cuáles son los retos que vemos nosotros desde acá en materia de museos en Panamá, porque pues, esto es un proceso que puede ir para cualquier caso, como les mostré, o sea, puede ir muy bien o puede ir muy mal. Para nosotros quizás uno de los problemas o de los retos más importantes en los últimos años, o que estamos viendo, es el tema de la sostenibilidad económica. Obviamente, después de la pandemia y con todo el bajón que hubo en caja por los ingresos extras de algunos visitantes, pues obligan a repensar cómo van a ser las instituciones para apuntar hacia esta sostenibilidad económica. Y es ahí en donde la creatividad empieza a aflorar, buscando entonces atraer a nuevos públicos, a buscar nuevos programas, nuevas colaboraciones, pero esto depende mucho pues también pues de la dádiva o del interés de las personas que logren participar en esos proyectos. Ese es quizás como el eje más importante y crucial y que estamos de alguna forma como red buscando el solucionarlo, porque solamente, por ejemplo, para los museos que no están siendo administrados por el Estado, el pago de la electricidad para mantener las colecciones climatizadas es enorme. Entonces, es un costo que tiene directamente sobre la operación de la misma y son espacios que de alguna manera conservan el patrimonio, ya sea artístico, histórico, o cultural de Panamá. Y es importante que desde el Estado pues se pueda dar el apoyo para que por lo menos se les ayude a que haya un ahorro y por lo tanto eso pueda pasar hacia su operación. Otro de los puntos importantes para nosotros en los próximos años es la reglamentación de la Ley General de Cultura, apoyando o asistiendo a las diferentes sesiones que convoca el Ministerio en representación de los miembros del gremio, porque está establecido que este Registro Nacional de Museos, que se tiene que también elaborar como parte de la reglamentación, pues tiene que pasar o tiene que ser aprobados por todas las instituciones. Y eso entonces es una buena manera de fiscalizar que efectivamente los intereses de las instituciones estén presentes en esto. Y lo que no queda, o más bien lo que queda por fuera, pues entonces llevarlo por un camino de generar una ley adicional que específicamente aborde todo lo que tiene que ver en materia de museos para tratar entonces de apuntalar los temas que en la ley general o en la reglamentación no quedaron o quedaron inconclusos. Y quizás el otro de los grandes retos que tenemos es el tema de la profesionalización y el fortalecimiento del sector, que va a seguir siendo por los próximos años una actividad constante y para lo cual estas actividades como la que estamos teniendo ahorita son importantísimas porque nos vinculan con otras redes o con otras instituciones o con otras personas que pueden llegar a apoyarnos en la profesionalización de este sector. Recientemente, por ejemplo, para mencionar un caso, la presidenta de la asociación se reunió con personal del Museo del Prado precisamente para buscar esta vinculación y este intercambio de experiencias que ayuden a que las instituciones empiecen a operar de manera distinta o imaginar nuevas formas en las que pueden transformarse de acuerdo a los tiempos que le están tocando vivir. Con eso
termino mi presentación y quedo abierto a Vale. cualquier tipo de pregunta. Genial, Jonathan, muchísimas gracias. Yo creo que nos has dado una panorámica con múltiples variables y elementos a considerar en el proceso de transformación, ¿no? Como se entiende, es un proceso del punto A al punto B, y el punto B, al parecer, es lograr esto, superar estas barreras, ¿no? Que tú nos acabas de enlistar, que curiosamente, cuando uno puede ver esto en otros escenarios de otros países, a la hora de la verdad son muy similares, tal vez con una intensidad de unas dimensiones pues adecuadas a su contexto, pero definitivamente el problema de la parte de financiamiento, de la falta de comunicación entre las reglamentaciones y los programas y las leyes de los sistemas nacionales de cultura con respecto a las necesidades de los museos, viene a haber una brecha que hay que ajustar y constantemente pues fortalecer las capacidades de los profesionales del sector desde diferentes ángulos. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, pues abrimos el micrófono a los participantes para escuchar preguntas, comentarios, opiniones, casos que también han visto, inspiraciones, lo que quieran. Hernando. Muy buenas tardes a todos, Fernando Benítez, desde Bogotá. Bueno, yo básicamente estoy dentro de la cadena de valor. Trabajo para una compañía que está dentro del mundo de la tecnología, y mucho del producto y de la situación que nosotros manejamos, hay muchas cosas que se pueden manejar para los museos, pero que he impresionado digamos, de todo ese paso a paso que inicialmente hicieron en Panamá, y basado como en un tema que es el liderazgo, ¿no? El tener un punto de partida, arrancar, generar pues toda una dinámica para poder llegar a un fin, ¿no? Que es tal vez lo que en Bogotá y en Colombia a veces no he podido encontrar. Tendría una pregunta y es, para Jonathan, y es el tema de tecnología, llámese la adecuación de los espacios en temas de infraestructura, llámese acústica, audio, iluminación, la automatización, desde el punto de vista de ustedes, ¿genera valor o siempre lo han visto o lo ven desde su perspectiva como un tema de inconveniente? Hay algunos clientes que cuando se habla de tecnología lo ven muy complejo, lo ven difícil, que la pantalla, la parte interactiva, un video mapping, el poder tener un control de MX, de iluminación. Actualmente también el tema que tiene que ver con todas estas personas, llamémoslas en discapacidad. No sé, la tecnología hoy en día provee muchas situaciones, pero los museos en la actualidad y en temas de tecnología han pensado en ese tipo de personas también. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por tu pregunta y tu comentario. Sí, en Panamá tenemos los dos casos. O sea, tenemos proyectos que se apoyan fuertemente en el uso tecnológico, proyectos que se apoyan en más o menos, y proyectos que definitivamente no se están apoyando. Y es que generan, como tú bien dices, temor a veces o recelo, o la misma experiencia hace que muchas veces se decida, a veces las experiencias vividas y a veces las condiciones. Y es que, por ejemplo, el biomuseo tiene pues todas estas grandes pantallas, tiene contenidos interactivos de alta calidad, y hay otros proyectos, por ejemplo, que como Museo de la Libertad, donde también, por ejemplo, ellos también tenían su contenido que fue creado, me parece, y administrado desde Brasil, pero después había algunos problemas para hacer como adecuaciones. Entonces, el Museo del Canal, por ejemplo, tiene un uso medido de la tecnología, con algunas pantallas interactivas, con campanas de sonido o audio dirigido, sensores de movimiento para activar pantallas o para activar audios. Y tenemos, por ejemplo, otro tipo de proyectos que definitivamente lo están prescindiendo porque las características de conservación de los mismos espacios
impiden, o no es que impidan, sino que más bien se decide que es mejor no usarlos. Por ejemplo, en el Fuerte de San Lorenzo, que es un castillo que está ubicado en un peñón, una vista espectacular, pero que está directamente en el mar y no hay más nada, por las condiciones del mismo espacio, que son un alto salitre y mucha humedad y demás, pues directamente, y falta de conexión para el celular, es que se está prefiriendo omitir cualquier tipo de tecnología, pasando hacia una tecnología analógica. En el caso del Biomuseo, por ejemplo, con estos espacios que está generando en el interior, también ellos están buscando la lógica de cómo podemos hacer que la exhibición, o sea, que lo tecnológico no sea prioritario, porque muchas veces también hacemos como proyectos en donde la tecnología es el elemento central, porque si no, no viene la gente. Y ahora las conservaciones o las condiciones ambientales aquí en Panamá nos están obligando en algunos proyectos como el de San Lorenzo o los que está haciendo el Biomuseo o el otro, por ejemplo, de la esclavitud, a pensar esos espacios o el Zárate que les acabo de mostrar, pensar estos espacios sin el uso de las tecnologías porque son espacios que no están hechos o no fueron pensados como un proyecto museográfico desde el inicio, en donde tienes tu climatización las 24 horas, en donde tienes todos los elementos para poder controlar las condiciones y donde al cambio de administración puede ser que ya no recibas los fondos y que entonces todo este apoyo que tenías incluso secundario sea un gran diente que te hace falta en la dentadura. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay un museo, el Museo de Penonomé. Este museo tiene una pequeña sala sobre contenidos arqueológicos, de lo que han encontrado en esa región, y tiene 2 o 3 pantallas, pero esas pantallas están apagadas desde hace años y están en proceso de que alguien las renueve o siquiera las cambie, ¿no? Se vuelve lo mismo, Y a lo más a la sostenibilidad ¿Cómo, perdón? financiera. Se vuelve a lo mismo, al apoyo financiero. Sí, y a la conservación de esos espacios, porque al final de cuentas tampoco son espacios que fueron pensados para la climatización. Si nosotros, por ejemplo, climatizamos un espacio como puede ser la aduana de Portobelo, es un espacio con una cantidad de humedad altísima al pie del mar, en donde si tú no mantienes las conservaciones de climatización y estás todo el tiempo prendiendo y apagando, pues lo que va a pasar es que las paredes van a llorar, se va a llenar de humedad y entonces van a generar hongos y el proceso de renovación y de adecuación para el visitante resulta ser una gran muletilla que le estás metiendo al pie al proyecto del espacio. Entonces va junto con pegado y en Panamá las condiciones a veces no siempre son las mejores para poder hacer uso. Hay otros proyectos muy sencillos en términos de lo que están apuntando, como el Museo de Botones, en donde a partir de su página web tiene pues el contenido para que personas con dificultad visual puedan verlo, pero también tiene visita virtual, tiene la reproducción en 3D de algunas de las piezas, o sea que están buscando hacer algún tipo de contenido o de accesibilidad tecnológica a través de sus plataformas, más que físicamente tengas que ir a verlo, o la generación de algunos espacios habilitados para personas con algún tipo de discapacidad. Claro. En mi opinión, realmente lo que nos está haciendo falta, y pues esto se amplía al sector de la cultura como tal, es comprender la capa digital, las posibilidades que te ofrece la tecnología, que de una u otra manera no estaban incluidas dentro de los procesos de la producción cultural, y hoy en día estamos viendo que estamos lentos en este desarrollo, también por falta de conocimiento, por falta de acompañamiento y de explorar pues todo este potencial. Entonces, lo habíamos pensado, parte del proceso de transformación para poder generar eso es empezar a pensar y a generar más discusión de las posibilidades. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentarios? Maida. Hola, sí, a mí me gustaría participar cuando podáis. Maida, sí, Bueno, también, por Maida y supuesto. Nuria. Después de Maida, por favor. No, no, simplemente le había preguntado a Hernando, ¿desde dónde vives, trabajas? Yo estoy ubicado en Bogotá. Ah, Colombia. vale, sí. Era porque como... de Jimena. Sí, nada, solo por curiosidad.
Bueno, yo les he compartido en el chat, que supongo que todos conocéis, una iniciativa que se llama REMED, que es, bueno, sobre museos y estrategias digitales. El REMED, también les voy a poner la página web porque están todos los temas que tienen que ver con tecnología, etcétera. Y en el mes de octubre está el segundo congreso, que obviamente va a tener su parte virtual, y es el Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales, en donde pues eso es como un ponerse al día de todo lo que se está haciendo. Es interesante porque están tanto los llamados casos de éxito como los de fracaso, de los que se aprende un montón, y que, como aquí se ha estado hablando, pues vemos que hay museos, o la historia de los museos pues pasa desde lo más tradicional, incluso desde la concepción que es un museo, ¿no? Todo aquello que tiene fondos propios, que actualmente pues como que ya no se ha pasado de eso. Luego vino este auge y este boom de la tecnología, en donde todo era poner pantallas y gafas 3D interactivos, que desafortunadamente dejaban de funcionar a los 6 meses. La ventaja de ahora es que la tecnología, como todos los que hacemos trabajos de museografía interactiva, ha bajado mucho de precio, y además las posibilidades que da son mayores, y ha permitido sobre todo al visitante, al usuario, al que se acerca, también intervenir. Pero bueno, es un tema muy largo, pero creo que todos, además, creo que los que están aquí, al menos Jimena y nuestro invitado de hoy, pues han estudiado o se han formado en parte en España, en donde la museografía tradicional, interactiva, futura y presente, pues es importante, ¿no? México también en su día fue un país muy importante y sigue siendo en cuanto a museos y museografía. De hecho, cuando yo llegué a España hace 32 años, que venía de México, en México teníamos desde siempre una formación ya universitaria y de instituciones, etcétera, en temas de museografía, y en España realmente no había todavía. Era o los arquitectos que hacían algo, los de patrimonio. A partir del 92, con la Expo Universal, con las Olimpiadas, etcétera, pues España empieza ya un ascenso que actualmente sí que lo convierte en un sitio interesante para todas las iniciativas súper diversas, desde cero tecnología hasta maxi tecnología, con todos sus grises y negros y todo. Nuria. Sí, bueno, a mí me gustaría participar porque todo lo que se ha hablado hoy del tema museos y su poder transformador, desde Transformando Futuros, lo estamos viendo constantemente. Nosotros, aunque tenemos sede en Cantabria, norte de España, trabajamos también con Ecuador, y ahora mismo, casualmente, estamos con una iniciativa que estamos con un velero en Panamá. De hecho, habéis mencionado Bocas del Toro, y yo voy a estar allí el mes de agosto y parte de septiembre. Me gustará muchísimo pues conocer si hay conexiones entre lo que se está haciendo de transformación social con la cultura de la mano de museos, y que tenga que ver con el problema climático que tenemos. Nosotros estamos enfocados en un proyecto educativo, cultural, artístico, que se llama Transformando Mares de Plástico en Mares Limpios. Y esto, después de 2 años de proyecto piloto en el que hemos incidido en la educación formal, le ha dado mucha fuerza dentro de la exposición a las relaciones museo-educación, y lo que nos damos cuenta, llevado al problema de plásticos, que hay muchos artistas que están absolutamente sensibilizados con lo que está ocurriendo. Hay muchos estudiantes que a través de las artes, a través de la cultura, se acercan a soluciones creativas ante este problema. Y nosotros estamos centrados en el tema de transformación de lo que ocurre en la contaminación plástica, en los océanos, en la mar.
pero esto se puede llevar a un tema de género, se puede llevar a un tema de paz. O sea, hay muchísimos temas transversales que los museos, la cultura, el arte, con la educación, tienen un poder absolutamente transformador y muy profundo. Entonces, lo que mencionabas también de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que tener en cuenta que no hay un objetivo, lo hemos hablado ya en otras ocasiones en estos astrolabios, no hay un objetivo de desarrollo sostenible específico de la cultura, pero nos estamos dando cuenta que es absolutamente transversal enfocarlo desde la cultura, y la cultura es este diálogo, este conocer la experiencia del otro lado, esto llevarlo a cómo lo haríamos nosotros en nuestros territorios. Así que, bueno, pues definitivamente el objetivo 17, que es alianzas para conseguirlo, es este espíritu transatlántico de hacer red. Seguiremos hablando de esto en el próximo astrolabio, en el que también vamos a hablar. Ya, no sé si al final vas a comentar algo, si lo comento yo. De una vez aprovechemos, de una vez. Digo yo al respecto lo que vamos a tratar. De una Bien. vez. Bueno, Dale. pues siguiendo esta línea que os comentaba, os voy a dar la información. Fijaros, el próximo astrolabio tiene el tema del artivismo, las conexiones arte, educación y transformación social. O sea, seguimos en esta reflexión y vamos a tener la gran oportunidad de compartir diálogo con dos personas. Entonces, a partir de este reto, de un proyecto que lo lidera, que lo coordina una ONG, nos importaba muchísimo establecer estas conexiones, establecer estas redes entre el mundo del arte, el activismo y lo que podemos hacer desde la cultura a estos problemas globales. Nos van a acompañar Janet Val-Triboulier, que es desde España y a través de Teachers for Future, es una red de profesores, y ella en concreto está llevando toda una serie de iniciativas que tienen que ver con el arte, relacionar el arte con la naturaleza. La reflexión del arte con la naturaleza te lleva a procesos de cuidado de tu entorno, actuar frente a la crisis climática que vivimos. Y por otro lado, vamos a relacionar también el arte con la educación, la transformación social a través de la fotografía. Y es una iniciativa que se llama Inside Out. Esto está liderado por el activista, fotógrafo parisino JR. Igual os suena de la película Visage y Village, con Agnes Barda, que ganó premios. Bueno, pues a través de la fotografía está poniendo rostro a diferentes proyectos que pueden ser culturales y en muchos casos son educativos. Perfecto. Así que desde Nueva York nos va a acompañar también una de sus representantes, Luzmila, y bueno, pues esto será el próximo 15 de junio. Perfecto. Y yo creo que esa es la información que os adelantamos hasta ahora. Y bueno, ya les mandaremos comunicaciones. Genial, sí, Nuria. Así gracias. es. Bueno. Gracias, Jimena. Yo quisiera hacerle una pregunta a Jonathan. Mi pregunta es, ¿qué peso tienen en Panamá las instituciones privadas o las fundaciones? Hay algunas empresas como Jumex en México o acá en París, la Fundación Louis Vuitton. Y en complemento a esta pregunta, ¿hay incentivos fiscales en Panamá para promover el mecenazgo a favor de los museos? Tiene que ver con tu última lámina, ¿no? Sobre los retos y la ley, me imagino, general de cultura que mencionabas. Sí, bueno, me permito como mezclar un poquito lo que han mencionado para contestar. Me parece que dentro de los proyectos expositivos que actualmente hay, el Biomuseo en su sala temporal tiene algo específicamente sobre el cambio climático. Puede ser que en las salas de Pedací o de Bocas del Toro, en sus contenidos específicos vayan a mencionar algo porque salga en los temas necesarios a explorar por parte de ellos. Yo creo que en muchos casos la tecnología tiene que ser algo auxiliar, más no protagónico de las exhibiciones, porque si no, falta con que no prenda o no funcione para que todo el discurso
pase a bloquearse absolutamente y se pierda la experiencia del usuario final y uno solamente recuerde que no aprendió eso. O sea, yo me acuerdo de haber ido a museos en Madrid, el de San Isidro me parece, que tiene toda una primera parte de mamuts con unos grandes dispositivos, pero no estaban funcionando. Entonces, pero no la parte de los romanos, que es una parte más sencilla. Entonces, si hacemos nuestros discursos museográficos pensando siempre en el tema tecnológico como un requisito para que las personas participen, con que no funcionen, ya está. O sea, siempre yo creo que tiene que ser como algo accesorio que la persona pueda accesar desde otro dispositivo, desde otra experiencia, lo que sea, y que complemente más que se centre en ello. Hay un proyecto que es el de ¿cómo se llama esto? La Virgen de San Sebastián, me parece, y el acueducto en Segovia, que tiene todo un discurso, no solo, es como tecnología con storytelling, donde hay una reproducción de todo esto, con un recorrido virtual por todo este espacio que es muy atractivo visualmente y te pone en contexto y en relevancia la información que estás viendo. Entonces, ese tipo de experiencias me parece que son muy buenas. Y en cuanto a lo de las fundaciones, hay fundaciones que promueven la conservación. De hecho, por ejemplo, hay una fundación que hizo a partir de la colección que ellos tenían un museo, que es el Museo de la Mola. Es un museo muy pequeño, es pequeño, pero muy bien pensado. O sea, está hecho, es un lindo espacio. Y tiene como no solamente los elementos tradicionales de la Mola, sino que lo combina con algunos elementos tecnológicos para brindar una experiencia muy agradable que tal vez en 40 minutos, lo recorriste, saliste y estás en el casco, así que caminas y complementas tu visita con otras cosas. Entonces, ese tipo de experiencias son muy buenas, pero ese museo está creado por una fundación específica que es la que lo administra, es como que su fundación tiene su museo. No hay, me parece, incentivos por parte de la ley establecidos para las instituciones que quieran donar. Todo eso tiene que ser, por ejemplo, a partir de si tú como museo, como organización o como fundación tramitaste ante el ministerio correspondiente, la autoridad correspondiente, tus recibos deducibles de impuestos para donaciones. Entonces, si tienes eso, pues cualquier persona puede entonces donar y recibir su recibo para presentarlo ante el pago de impuestos. Pero como una ley de mecenazgos como tal, no existe. Entonces, eso también dificulta un poco el tema de los recursos porque las fundaciones o las empresas están creando sus fundaciones para poder entonces atender como sus proyectos específicos. Y algunas otras que tienen quizás como una junta directiva que participa del museo, quienes entonces contribuyen con la misión de esa institución. Tenemos, por ejemplo, su casa, que durante muchos años han estado sentados en la mesa directiva del Patronato del Museo de Panamá Viejo y quienes obviamente apoyan a la institución para las actividades que ellos realizan a partir de las publicaciones científicas o los congresos o demás. Hay otra, por ejemplo, me parece que es la Fundación Morgan, que también participa mucho con el Museo del del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, sí hay ejemplos, pero no existe una ley como tal. Genial. Súper, Jonathan, ¿no? Pues nos has dado una panorámica súper, se ve que tienes el conocimiento de la escena completa en estos últimos 10 años que has estado en Panamá. O sea, nos podrías seguir contando una cantidad de cosas, pero desafortunadamente ya se nos hicieron las 10 y nos toca suspender acá. Entonces, de verdad, Jonathan, agradecerte a la red, a Wendy, que está todavía ahí, que la vimos al inicio, a todos los participantes, a nuestros miembros de la red, decirles que aquí estamos, que golpeen nuestras puertas para proponer cosas también y que nos vemos pronto en el siguiente Astrolabio, el 15 de junio, con Nuria y sus invitados. Entonces, Bueno, pues nuevamente... muchísimas gracias a ustedes por este espacio y estamos para colaboraciones. Cualquier cosa que necesiten de información o proyectos que se puedan establecer en ida y vuelta, pues con todo gusto tienen las puertas abiertas para ello. Muy bien. Fenomenal, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante. Por